Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a una jornada más de las normas internacionales de información NIF Bolivia. Hoy tenemos como invitado a un colega muy especial que nos va a hablar de otra normativa. Y como siempre les he manifestado a ustedes, realicen las preguntas necesarias. Es importante que ustedes eh, exploten intelectualmente al profesional invitado con las dudas que ustedes posean. Antes de dar paso al profesional, voy a compartirles la pantalla para recordarles las reglas del evento. Bien, el evento está siendo realizado y organizado por la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento, conjuntamente con el país de Bolivia, organizado por la señora Malena Márquez Pinto, profesional en contaduría pública. Este es el segundo foro internacional NIF del mes de noviembre. Les indicaba que el próximo año se van a realizar otros foros en continuación del que tenemos, pero se va a denominar práctica financiera NIF. En este caso, vamos a desmenuzar la norma y vamos a revisar temas relevantes como información a revelar, así como los registros contables. Por eso es importante que estén atentos a estas charlas para que cuando saquemos el siguiente foro el próximo año, ustedes se inscriban oportunamente. Bien, entre las reglas del evento, recuerde que todos pueden participar. Puede mantener su cámara apagada si usted lo desea. Es importante que mantenga su micrófono apagado para no interrumpir, en este caso, al expositor. Recuerde que podemos restringir el acceso a cualquier participante, pero no queremos eso, porque consideramos que el respeto es de ambas partes. Ahora, usted también puede acceder a un certificado. En este caso, lo va a emitir el país de Bolivia, pero debe cumplir con ciertos requisitos. Recuerde lo que ya le indiqué en el foro anterior y en la primera charla. Debe mantener su cámara encendida. Debe estar atento a la participación. El video, en este caso de la participación activa, no tomamos en cuenta para este caso el rostro de la parte final del evento, sino en el cual pasamos en el tema de la galería y justamente vemos que usted está atento a la charla, está tomando sus apuntes. Bien, lea atentamente las reglas del evento cuando usted esté viendo nuevamente este video. Ya la semana pasada revisamos la NIC 37 por medio del CPC David Valdivia Peralta. Hoy vamos a revisar la NIC 10, hechos posteriores después del periodo sobre el que se informa. Esta charla la va a dictar el CPC Carlos Coronel Tapia. El día 11, no se olvide, o sea, mañana vamos a revisar la NIF 9, instrumentos financieros. Vamos a revisar la NIF 13, valor razonable, a través del CPA Eugenio Rodríguez Mite. Vamos a revisar la NIF 16 y la NIF 6 vamos a revisar los días 24 y 25. En el tema de las NIF 6, les recomiendo a todos esos colegas que trabajan en el área de minería. Esta es la oportunidad para que usted consulte sus dudas de reconocimiento, de presentación de información a revelar sobre estas áreas.
para aquellos que trabajan en el área de la minería. Entonces, no se pierdan esta charla muy interesante. Como mencioné, el invitado de hoy es el CPC Carlos Coronel Tapia. Revisemos un poco del perfil profesional. Carlos es licenciado en auditoría financiera. También es máster en administración de empresas por la Escuela Militar de Ingeniería de Bolivia y el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, México. Tiene un certificado internacional de experto antifraude por la Asociación de la Comunidad contra el Fraude de España. Es diplomado en NIF y auditor financiero en la Universidad Mayor de San Andrés. Es gerente de auditoría de PricewaterhouseCoopers de Bolivia y República Dominicana, así como docente universitario de posgrado y autor de varios libros de auditoría. Carlos, por favor, si me ayudas con levantando la mano en las reacciones. Estoy por acá. Carlos, bienvenido. Bien. Carlos, el escenario es tuyo. Por favor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy agradecido por la invitación. Un saludo muy fraterno a todos nuestros colegas que están en los distintos países. Un abrazo a la distancia en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir desde diciembre de 2019. Quiero darles las gracias por haberme invitado a esta charla, a Malena también, que siempre está dinámica en cuanto a esos cursos, y brindar esta charla en el sentido de compartir conocimientos, ¿verdad? Ustedes son profesionales, ustedes desempeñan diversos cargos, ejecutan diversas actividades en el campo. Entonces, este tipo de charlas, estos foros, es para compartir conocimiento, pero con la finalidad también muy agradecida y muy respetuosa de que ustedes participen con su experiencia. Este tipo de foros se tiene que enriquecer de esa forma. Y bueno, antes de iniciar, nuevamente reciban un saludo. Estamos en una época difícil de pandemia que aún no ha pasado ni va a pasar, y lo vamos a ver y lo hemos visto en nuestros estados financieros y los efectos subsecuentes. Entonces espero que ustedes estén bien, muy bien con sus familias y reciban un abrazo, ¿no? Desde acá de La Paz, Bolivia. Bien, antes de iniciar con las diapositivas, hay que reflexionar sobre el tema de que esta NIC habla de hechos posteriores a la fecha de corte, y originalmente se ha pensado, obviamente, en una época antes de pandemia, donde los hechos posteriores eran netamente económicos, eran netamente financieros, y nadie se imaginaba que un hecho posterior grande iba a ser la pandemia. La NIC no lo considera, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunos casos o algunos comentarios sobre cómo nos ha golpeado a nivel general en el campo contable y además en el campo de la auditoría. El campo de la auditoría también, IFAC se ha pronunciado, el IASB en el campo de contabilidad. Si bien no han emitido nuevas normas respecto a COVID, sí nos han hecho algunas muy importantes recomendaciones que me imagino también ustedes en sus países han aplicado en función a la normativa. Bien, entonces en ese ámbito voy a agradecer que me permitan compartir el material, y en función a eso después podemos empezar con la conversación y la participación de muchos de ustedes, que realmente va a enriquecer, ¿no? esta charla. Boliviano. En un segundo comparto. A nivel, ¿qué te digo? De todos los países son contadores. Van a hablar sobre las NICs, son las normas nacionales de contabilidad. Y obviamente están tratando de la ¿Se pandemia. puede ver, Víctor? ¿Me escuchan?
Sí, se puede ver la pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, agradecido nuevamente a la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento, voy a permitirme iniciar mi participación en este segundo foro internacional. Vamos a hablar de la NIC 10, esta NIC 10 que habla de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, y principalmente se enfoca a todos aquellos eventos, ¿no?, que pueden ser favorables o hayan sido negativos y que se originan o se producen entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Y aquí hay que pensar mucho en cuál es el primero, el final del periodo. Me imagino que también, al igual que Bolivia, las empresas tienen diferente final de periodo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en diciembre, la mayor parte de las empresas comerciales tienen pero el ejemplo más básico es hablar de diciembre. Entonces, la NIC empieza a analizar qué puede haber sucedido, ya sea favorable o desfavorable, en este periodo, entre la fecha de cierre y la fecha de autorización para la emisión pública de los estados financieros. Recordemos que el equipo contable puede terminar el balance de diciembre, pongámosle el 15 de enero, de manera optimista. Pero a partir del 15 de enero hasta que se haga público esa información que está en los estados financieros, tiene que pasar una serie de aprobaciones. Principalmente la alta gerencia, el directorio debería de aprobar la publicación, inclusive, obviamente, antes de la auditoría financiera. El tema acá es, ¿qué pasa en este periodo entre la fecha de cierre contable y la fecha de autorización para la emisión de los estados financieros? Y la gran pregunta de la NIC 10 es, por un hecho posterior al cierre, ¿debo ajustar los estados financieros? ¿Debo ajustar los importes en los estados financieros? Es una pregunta muy importante porque vamos a ver que la NIC me habla de dos aspectos importantes. No obstante, como ustedes saben, ninguna norma internacional se la debe aplicar a letra muerta sin hacer un análisis de lo que quiere decir, de lo que quiere manifestar. Y obviamente con el conocimiento profesional que tenemos los que estamos trabajando en el medio, empezamos a enriquecernos con esa información. Entonces aquí el tema es, ¿voy a ajustar mi estado financiero de cierre por algún evento favorable o desfavorable? Dependerá de si es favorable, me conviene, dependerá que no me convenga si es desfavorable. Pues aquí la NIC, como toda norma, no enfoca en que si te va a convenir o no te va a convenir. No, aquí hay que ir a lo que es la norma y la representación fiel. Presentar los sucesos contables tal y como han sucedido en la realidad. Entonces, esta norma nos indica estos dos aspectos que voy a mencionar a continuación. Bueno, veamos. Como les decía, esta norma identifica dos tipos de eventos. Vamos con el evento A o el primer evento. Me habla en el primer evento de aquellos sucesos o eventos posteriores que proporcionan evidencia de condiciones que ya existían al final del periodo sobre el que se informa, o eventos que dan evidencia de que ya estaban antes del cierre del ejercicio, antes del 31 de diciembre. Estoy poniendo como modelo el 31 de diciembre. Y me aclara la norma y me dice, si tú tienes evidencia
o tenías evidencia del suceso que se terminó después del cierre, pero ya tenías evidencia antes del cierre sobre el mismo evento, entonces estos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa implican ajustes. ¿Ok? Implican ajustes. Entonces, perdón, en ese entendido, ya me marca la norma que si yo tenía antecedentes de este evento que se ha concretado, que se ha completado después del cierre, necesito hacer ajustes. Y el segundo evento, tal como ustedes conocen, me dice, aquellos eventos o sucesos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, que se originaron después del cierre y que no tenían antecedente previo al cierre, esos hechos ocurridos después del periodo no implican ajustes. Por lo tanto, yo debería de no tocar los estados financieros del 31 de diciembre. Hasta aquí la norma muy clara, pero como vamos a ver más adelante, hay que hacer un análisis interpretativo basado también en la esencia de la empresa a la cual le estás prestando, en este caso, los servicios contables, porque estamos hablando desde el punto de vista de contabilidad. Si bien las normas contables fijan guías estándares, no podemos dejar de pensar en nuestro criterio profesional cuando quede alguna duda en cuanto a un hecho posterior. Pero hasta aquí, como les digo, la norma es muy clara y me dice que aquellos hechos o condiciones que existían y del cual tú tenías evidencia de que estaban antes del cierre y que se han concretado después, estos eventos que se han completado después del cierre, implican ajustes. Y eso implica mover los estados financieros. Y en el inciso B, tal como les dije, si son sucesos que indican condiciones o aspectos que se han prestado, que se han dado después del cierre o después del periodo sobre el que se informa, entonces estos hechos no implican ajustes. ¿Ok? Con ese parámetro, la norma empieza a darme ejemplos. Y primero vamos a hablar de aquellos hechos que implican ajuste, o sea, modificación al estado financiero de cierre. Por ejemplo, la resolución de un litigio judicial posterior al cierre. Y en este caso podemos hablar particularmente de Bolivia, y me imagino de muchos países de Sudamérica, donde las demandas judiciales, los litigios, tienen un proceso largo. Y lamentablemente, permítanme decir que en mi país no gana el que tiene razón, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. No gana el que tiene razón. Entonces, en un litigio judicial, donde, por ejemplo, la empresa sea la demandada, puede iniciarse antes del cierre y probablemente dure mucho tiempo después. Para el caso del ejemplo A o de la característica A que requiera ajuste, el ejemplo me dice, se resolvió el litigio posterior al cierre, posterior al periodo sobre el que se informa. Y en ese dato posterior se confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo sobre el que se informa, una obligación presente al 31 de diciembre, porque fue notificado, porque las primeras audiencias se hicieron antes del cierre, entonces ya había antecedentes. Y que se concretó, se resolvió el juicio posterior al cierre. Por lo tanto, no estamos diciendo si fue favorable o desfavorable, porque por ahí también puede ser favorable y la empresa tuvo tal vez una ganancia. ¿Qué implica eso? Ajustar al 31 de diciembre, ajustar al fin de periodo. En otro ejemplo me dice la norma, la determinación después del cierre
del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. Y a veces la NIC y las NIF en general, a veces ponen unos términos que hay que darle la vuelta para entender. Aquí me dice que la empresa ha podido adquirir un activo antes del cierre, pero el monto total concreto, la implementación final de este activo se ha dado después del cierre. Y por otro lado, puede ser que la empresa antes del cierre haya vendido un activo y el importe de ingresos por esa venta se está concretando posteriormente. Por lo tanto, en ambos casos, estamos teniendo una operación que ha surgido previa o que se ha iniciado previamente al cierre, al 31 de diciembre. Y que se está concretando, que se está terminando de concluir después del cierre. Por lo tanto, señor, si usted tenía un antecedente previo, tiene que ajustar al cierre. ¿Ok? En el punto 3, habla de casos muy importantes, ¿no? Del descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos. Y aquí en este punto me voy a adelantar un poquito para hacer el comentario de lo que conocemos como últimamente, y Asbi está muy atenta y sacó algunas recomendaciones sobre el fraude relacionado con empresa en marcha. Y empresa en marcha es un evento posterior, y que en realidad hay que analizar en toda situación para el cierre de los estados financieros. Y hay muchas causas para que la empresa tenga problemas de la hipótesis fundamental que es empresa en marcha. Porque recuerden ustedes que se supone que la contabilidad debe realizarse de una entidad que tiene visión a futuro y que no tiene la perspectiva de cesar en el corto plazo, a no ser que no haya otra salida. Ok, pero lo vamos a ver más adelante. Pero recordarles que IASB empieza a hacer recomendaciones sobre el tema de fraude relacionado con empresa en marcha. Y en realidad este punto me dice, si se han descubierto fraudes o errores, y ahí me permito siempre hacer un recuerdo a todos ustedes. La diferencia entre fraude y error es simplemente la intencionalidad. El fraude es intencional, planeado, en colusión entre dos o más individuos para vulnerar los controles y generar una ventaja ilegal. Y el error es involuntario. Pero independientemente de eso, la NIC me dice, si usted descubre un fraude o un error que demuestre que los estados financieros de cierre eran incorrectos, usted lo tiene que ajustar. Como cuarto ejemplo que me muestra la NIC. También me menciona otro ejemplo muy común. Me dice que se puede dar la quiebra de un cliente ocurrida luego del cierre. Y esa quiebra va a confirmar que existía una pérdida al final del periodo de la presentación de los estados financieros sobre una cuenta por cobrar comercial. Entonces yo a diciembre tenía una cuenta por cobrar, o antes de diciembre, ¿no? Pero que tenía un saldo por cobrar, que se originó antes de diciembre y que tuvo un saldo por cobrar en el balance a diciembre. Se supone que si todo iba bien, el cliente me iba a pagar. Pero si después del cierre se confirma la quiebra del cliente, ni siquiera dificultades económicas, y aquí hay que hacer un análisis, ¿verdad? Porque la norma me está diciendo quiebra, no me está diciendo mora, no me está diciendo retraso justificado o no justificado. Si no te pagó, porque cuando dice quiebra ya tienes la seguridad que no te va a pagar, tienes que ajustar el estado financiero al 31 de diciembre. Básicamente, ¿por qué? Por la esencia de la característica, porque ya tenías evidencia, ya tenías indicio, ya tenías antecedentes de que la cuenta estaba registrada antes del 31 de diciembre. Y por lo tanto, tienes que hacer el ajuste. Y en esta parte es lo que vamos a charlar un poquito más adelante sobre el tema
de COVID, principalmente que nos afectó en 2020. ¿Ok? Bien. Esos son los casos más importantes, más generales que menciona la NIC, que merecen ajuste. Y menciona otros ejemplos de aquellos hechos que no implican ajuste. Recordaremos que me dice en el inciso B. Si no existían condiciones previas antes del cierre y el hecho se sucedió después del cierre, pero no tenía una condición previa antes del cierre, no mereces hacer ajustes, o sea, no se amerita hacer ajuste a los estados financieros. Y entre esos ejemplos me habla en el primer caso de la reducción en el valor de mercado de las inversiones. Entonces, una empresa puede hacer muchas inversiones inmobiliarias, en otras empresas, a través de acciones y otros títulos valores que se están cotizando en un mercado de bolsa de valores, por ejemplo, en un mercado cotizado. Entonces, como ustedes saben, el mercado bursátil es volátil, puede estar a la alza, a la baja, etc. Entonces, si la empresa al 31 de diciembre tenía inversiones y el valor de mercado ha sufrido o una alza o una baja significativa o pequeña, que ocurrió entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros, no amerita ajuste. Y ahí me preguntaba, ¿no? Pero, a ver, esta inversión estaba al 31 de diciembre. ¿Ok? Pero a diferencia, por ejemplo, de una cuenta por cobrar que también estaba al 31 de diciembre, esta inversión depende de un mercado regulado, bursátil, que al 31 de diciembre es prácticamente imposible predecir el comportamiento exacto que va a tener. Entonces, la NIC dice como este es un caso específico de inversión que se desarrolla en un mercado valorado, el cual es muy fluctuante, no amerita que usted ajuste los estados financieros. Muy bien. En el segundo caso dice, tampoco usted va a hacer ajuste si después del periodo sobre el que se informa, una entidad acuerda distribuir dividendos. No reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo de cierre. Eso es un poco más lógico y más real, digamos, ¿no? Y que se relaciona con otros principios contables. Si al 31 de diciembre se cierran los estados financieros y hasta que la gerencia, el directorio, apruebe los estados financieros, pongámosle, no sé, finales de febrero, y mucho después, en una asamblea, después de aprobar los estados financieros, se aprueba la distribución de dividendos a los accionistas, dice, eso no merece ajuste en los estados financieros. ¿Por qué? Porque la entidad acordó la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa. Otra cosa diferente sería que antes del cierre existe una asamblea de socios que si bien no tienen el resultado, del final de utilidades, hagan una asamblea que diga si es que existe utilidad a distribuir, aprobamos que se distribuya de la cantidad que resulte para distribuir. Pero la mayor parte de las empresas no hace eso. La mayor parte de las empresas, la asamblea de socios y el directorio, se reúne cuando el estado financiero está cerrado. Y recién deciden, dependiendo de los resultados, de la estrategia de la empresa, si van a distribuir dividendos o no los van a distribuir. ¿Ok? Entonces, esos son los ejemplos que me da la NIC 10.
En ese marco, estimados colegas, tenemos que hablar de la hipótesis de empresa en marcha. ¿Ok? Y esta hipótesis de empresa en marcha, como ustedes saben, implica que la contabilidad debe efectuarse sobre una entidad que tiene visión a futuro y que no tiene la perspectiva de si es en el corto plazo. Y la NIC me dice que una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar sus actividades y no tiene otra alternativa más realista que hacerlo, cesar la operación. Entonces, si la empresa está manifestando su intención, porque o bien lo ha decidido de manera voluntaria, o bien los factores externos e internos ocasionan que ya no tenga perspectiva de futuro, esa entidad tiene que elaborar estados financieros, pero sin considerar la hipótesis de negocio en marcha. Y eso hay que mencionarlo en nota a los estados financieros. ¿Ok? Eso simplemente para recordar la importancia del tema de empresa en marcha. Si analizamos un poquito más, comparando con la NIC 1, el tema de empresa en marcha, vamos a ver que la gerencia de la entidad, de la empresa, tiene que evaluar, ¿verdad? Tiene que evaluar si está cumpliendo su entidad o puede cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. Desde el punto de vista de auditoría, también el auditor revisa la evaluación que haya hecho la gerencia para demostrar que todavía se cumple la hipótesis de empresa en marcha en ese tipo de negocio. Entonces, al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa. Entonces, para eso la gerencia se nutre pues de información, pero enfocada hacia el futuro, principalmente los flujos futuros positivos que podría generar por las actividades que realiza, la situación actual proyectada, etcétera. Hay una serie de ratios que uno puede realizar. Esto en términos normales, pero hubo una pandemia, ¿verdad? Y ahí como que se destrozaron muchos cánones permanentes. Entonces eso me dice la NIC 1. Y también me dice esta NIC que cuando una entidad tenga un historial de operaciones rentable, que quiere decir que genera utilidad, es común que genere utilidad continuamente. Hay empresas excelentes que siempre van a tener utilidad. Aquí en Bolivia, como comentario, les digo, la principal cervecera de Bolivia siempre tiene utilidad. Quien no quisiera ser accionista, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando una entidad tiene un historial de operaciones rentable, permanente en el tiempo, así como un pronto acceso a recursos financieros, esta entidad podría concluir que la utilización de hipótesis de negocio en marcha es apropiada, sin realizar un análisis detallado. Entonces, la información que puede presentar la empresa no va a requerir una evaluación exhaustiva. ¿Por qué? Porque para empezar es muy rentable. Si te fijas del historial, tenemos utilidad todos los años, la solidez de activo sobre pasivo está fundamental, mi patrimonio es muy sólido, estoy cumpliendo mis obligaciones financieras y empiezo a hablar del capital de trabajo, el índice de liquidez, la prueba del ácido. Total, soy muy solvente y además tengo liquidez. Ah, bueno, entonces no hay que hacer un análisis exhaustivo. Eso me dice la NIC. Pero en otros casos, estimados colegas, puede ser necesario que la administración, la gerencia, el gobierno corporativo de la entidad deba ponderar una amplia gama de factores relacionados con la rentabilidad actual. Entonces resulta que la empresa no genera cada año utilidades y hay que enfocarse en cómo está la rentabilidad hoy. Y además la rentabilidad que esperamos en el futuro. Podríamos considerar también el calendario de pagos de la deuda. ¿Estamos cumpliendo
sin retrasos nuestras deudas, el financiamiento que hemos recibido y las fuentes potenciales de sustitución de la financiación existente. O sea, soy sólido como para obtener nuevos préstamos, para que ser sujeto de nuevos créditos. Entonces se va complicando en función a los resultados y el tipo de empresa. ¿Ok? Ahora, hay muchas amenazas de empresa en marcha. Factores internos propios de la empresa y factores externos como la regulación. Pero muy pocos habían pensado que podría haber un factor externo llamado pandemia, que independientemente de dónde surgió y cómo surgió y para qué surgió, ha dado un golpe a la economía mundial y a las empresas en general. Pero no golpeó a todos con la misma vara, porque hay empresas que sí, digamos que engordaron durante pandemia y muchas que estuvieron a punto de cerrar y otras han cerrado. Eso también hay que considerar en el tema de empresa en marcha. Bueno, esto me dice la NIC 1 con referencia a este tema. Y además dice la NIC, no, exige revelaciones, ¿no? Porque hay que presentar el estado financiero con una adecuada clasificación y exposición de la información, respetando el tema de imagen fiel, lo más cercano a lo real. Entonces, la NIC 1 exige la revelación de información si los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha. Cuando la gerencia decide de manera voluntaria cesar la empresa, tiene que mencionarlo en nota. ¿Cuándo? Y en la política contable, que va a decir que esos estados financieros no están preparados bajo la hipótesis de empresa en marcha. O cuando no tenga otra solución real más que el cierre. Y producto de ello pueden ser los factores externos, que no solamente es regulación y temas de obsolescencia tecnológica, o si es de algunos mercados, sino, como les decía, temas como pandemia. Y también debe revelar si la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionados con eventos o condiciones que pueden suscitar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Una cosa es que estés seguro del cierre, inciso A, y el inciso B, hecha la evaluación por parte de la gerencia, le quedan dudas o incertidumbres importantes o dudas razonables de que sí existen condiciones que van a impedir que se pueda cumplir con la hipótesis de empresa en marcha. También lo tiene que revelar la gerencia. Y esto es importante porque si hablamos desde el punto de vista de auditoría, nosotros como auditores tenemos que revisar esta evaluación, tenemos que revisar la información que respalda el supuesto que la empresa va a continuar como empresa en marcha. Y nos entregarán toda serie de proyecciones, flujos futuros, nuevos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros coincidimos con la gerencia de que hay realmente incertidumbres importantes que hacen dudar de hipótesis de empresa en marcha, tenemos que ver dos opciones. Que se revele adecuadamente este aspecto, y si lo revela la empresa adecuadamente, estoy hablando desde el punto de vista de auditoría, si lo revela la empresa adecuadamente y no hay otro problema como una incorrección material, no hay limitaciones en el alcance, es una opinión limpia con un párrafo de énfasis. Pero si la gerencia niega o se niega a revelar estas incertidumbres importantes sobre hipótesis de empresa en marcha, las normas internacionales de auditoría me dicen usted tiene que poner una salvedad en su informe. O dependiendo de lo generalizado del problema, usted debería de poner inclusive una opinión negativa. Entonces, estamos viendo el tema de empresa en marcha desde el punto de vista de la práctica habitual, de lo que sucede en las empresas, hasta este punto. Pero no podemos dejar de ver este aspecto importante. Se supone, y ustedes saben,
que los riesgos no son los mismos para todas las empresas. No es lo mismo, pues, una empresa de comida rápida versus una petrolera, versus una universidad privada, versus una ONG. Como no son los riesgos los mismos, siempre debemos considerar la palabra clave, depende. Depende del tipo de negocio, depende del giro comercial, depende de si es una entidad local, es una entidad nacional, es una sucursal cuya casa matriz está en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que no debemos olvidar como hecho posterior, principalmente para la gestión 2020, pero también recuerden que el COVID no se fue, todavía estamos con COVID. Entonces, ese factor no lo consideramos. IFAC, a través de sus consejos para IASB para contabilidad, IAASB para auditoría y aseguramiento, no emitió ninguna norma en específico respecto a COVID, pero sí hizo énfasis en reforzar nuestro análisis con respecto a empresa en marcha. Porque COVID tenía pues directamente sus efectos en la liquidez y el capital. Había que enfocarnos, la recomendación era en la evaluación de activos y su recuperación. Había que enfocarnos, según recomendación de IFAC, en aspectos de fraude. Y también estimaciones contables afectadas por efecto del COVID-19 y el propio efecto del COVID-19 en los servicios o productos que ofrece la empresa. Para 2020, en la parte, por ejemplo, en Bolivia, en marzo entró el COVID de manera ya general. Entonces muchos estábamos cesando los estados financieros o terminando de auditar los estados financieros de 2020. Y los colegios profesionales empezaron a sacar normativas respecto a el tema de COVID. Obviamente IASB y ASB publicaron sus recomendaciones y nos recomendaban hacer énfasis en estos aspectos. ¿Y por qué pongo la palabra depende? Porque como ha sucedido en sus países, los negocios de delivery, los negocios farmacéuticos, por ejemplo, les ha ido muy bien. Pero los negocios de diversión, de viajes, salones de fiesta y otros comercios que obviamente donde se concentraba mucha cantidad de gente, cesaron en actividades. Y ese problema no lo vimos. Entonces nos hacía el énfasis IASB y el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, hacer enfoque en estos aspectos. Y ahora dirá alguien tal vez, pero usted me está hablando del año pasado. Sí, COVID no ha pasado. No sabemos qué viene más adelante. Ya tenemos una experiencia. Muchas de las empresas han tenido problemas de empresa en marcha. Muchos de los gobiernos han sacado alguna regulación para hacer como medidas sociales de un poquito dar flexibilidad, por ejemplo, a las cuentas por cobrar y por pagar, flexibilidad a los créditos comerciales, en el tema bancos, por ejemplo, y hacer un poquito de no estirar mucho la cuerda. ¿Por qué? Por lo mismo que menciono acá. Impacto en empresa en marcha o empresa en funcionamiento, puesto que COVID todavía está vigente. Vamos a ver que IASB recién en enero sacó algunas recomendaciones para el tema de empresa en marcha. Pero aquí lo que quiero destacar también es el tema de fraude. Es evidente que el auditor puede evaluar la capacidad de una entidad para continuar como empresa en marcha, pero si una entidad quiere hacer fraude, lo va a hacer. No te olvides que el fraude es intencional, es planificado para que no se descubra. Entonces, independientemente de este aspecto de fraude, todavía nos queda muy pendiente al cierre del año 2021, que ya falta poco, establecer si nuestras empresas tienen esa perspectiva de empresa en funcionamiento. O sea, ya no tenemos que ver solo lo tradicional, lo que surgía de las transacciones comerciales, del marketing de la empresa, del desarrollo de nuevos productos. No, señor, ahora viene COVID, que está por fuera, es un factor de riesgo externo y está latente.
Entonces, en ese sentido, los profesionales en contaduría pública debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para hacer una evaluación adecuada. Y si no, desde el punto de vista de auditoría, medir los efectos y cómo van a ser nuestros informes de auditoría. Pero es evidente que no todas las empresas tienen los mismos riesgos, ni las mismas soluciones, ni la misma perspectiva en cuanto a empresa en marcha. La Fundación IFRS, analizando el tema de empresa en marcha, el 13 de enero de este año 2021, a través del IASB, del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, emite un material educativo para ayudar a las empresas a aplicar los requisitos de empresa en marcha y el enfoque a considerar en cuanto a las revelaciones relacionadas. No es una nueva norma, simplemente es un material educativo que le recuerda al contador y le explica de mejor manera qué revelaciones hay que considerar y qué requisitos se tienen que cumplir para decir que esta empresa está en marcha. Este material se publica para respaldar la aplicación coherente de las NIF. No nos olvidemos que no porque yo explique la NIC 10 está en una isla y la NIC 16 está en otra y la NIC 1 está en otra. No, todas se interrelacionan. Por lo tanto, el propósito de este material educativo relacionado con empresa en marcha o empresa en funcionamiento se publicó para respaldar la aplicación coherente de estas normas internacionales de información financiera, pero aclara que no cambia ni establece requisitos adicionales a los ya existentes. Por lo tanto, no es una nueva norma y no te está exigiendo más de lo que ya estaba establecido. Entonces, a través de, en el punto de vista de auditoría de la NIA 570, podemos ver el tema de empresas en marcha, en la NIC 10 que estamos hablando, y partiendo de la NIC 1 que hemos mencionado. Entonces, tenemos nomás que seguir haciendo, pero un análisis más profundo. Obviamente, no ha cambiado la cosa en el tema técnico, pero sí en el aspecto de criterio y análisis más exhaustivo. Y siempre enfocándonos en el tipo de empresa. Bien. La NIC me habla de revelaciones, la NIC 10. ¿Qué debo revelar? Primero me dice, usted debe mencionar la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. Dice, la entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado la autorización. Se supone que desde que el contador entrega los estados financieros a la gerencia financiera y la gerencia financiera hace su análisis, hace correcciones y lo entrega a gerencia general y gerencia general a la junta de directorio y tal vez la junta de directorio, previas las preguntas de rigor, autoriza la publicación. Y la NIF se revele cuándo, la fecha en que se dio esa autorización oficial y quién ha dado la autorización. Como segundo requisito me dice la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Entonces hay que estar en permanente actualización de qué datos estamos mostrando al cierre. Porque dice acá, si después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas en función a la información recibida. Entonces aquí es muy importante conversar con el directorio. Aquí es muy importante conversar con los asesores legales externos. Aquí es importante que nosotros como contadores hagamos un comparativo entre nuestro estado de cierre versus el próximo más cercano de la siguiente gestión. Y hagamos un ejemplo sencillo de análisis de variaciones. Un ejercicio sencillo de análisis de variaciones. Y eso nos puede dar alguna idea de que tal vez sea necesario hacer ajustes al estado financiero de cierre. O, como decía, conversando con el directorio, obteniendo información de los asesores legales, recibamos nueva información.
que no teníamos al riesgo, pero que tenemos ahora. Y si tiene evidencia de que ya había una información correlacionada con la información actual, probablemente sí necesitemos hacer los ajustes correspondientes. También me habla, terminando ya en la parte técnica de la NIC, que hay que hacer otras revelaciones, si es que se diera el caso. Y en este momento, esas otras revelaciones mencionan que si los hechos son significativos, y esta palabra en contabilidad y principalmente en auditoría nos hace analizar muchas cosas. ¿Qué es significativo? Y alguien me dirá, es material, es importante. Y Elías B. dice, la información es de importancia relativa si su omisión o error en los estados financieros origina que el que toma decisiones tome malas decisiones porque hay ese error o esa omisión en los estados financieros. Y dice Elías B. no puede definir un parámetro de lo que es material, lo que es significativo, y eso va a depender de los riesgos, el giro de negocio, la óptica de la gerencia, la óptica del auditor. Pero en nuestro léxico entendemos que si son hechos significativos, son hechos importantes, que probablemente superan un nivel de materialidad. Entonces, si sucede eso, la empresa debe revelar la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos, que no implican ajuste, ¿ok? Que no implican ajuste. La empresa tiene que explicar la naturaleza del evento, qué ha sucedido, que es significativo, que le interesará al lector de nuestros estados financieros, pero que no implican ajuste. Va a explicar la naturaleza, el tipo de evento que ha sucedido. Y además, una estimación de sus efectos financieros o pronunciarse sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Entonces, si hay un evento significativo que no implica ajuste, te dice, señor contador, usted tiene que revelar en sus estados financieros el tipo de evento, A, B, C, qué sé yo, y una estimación de sus efectos financieros. Estimación, un pronóstico del efecto que va a originar. O en su caso, usted debe ser muy tácito y pronunciar de que es imposible realizar tal estimación. En ese entendido, la NIC cierra su contenido y nos da la pauta a que evaluemos en función a este pequeño resumen que he podido realizar de la NIC y las explicaciones correspondientes. Y creo que sí estoy en 10 minutitos del tiempo para cumplir la hora y me traje algunos ejercicios tipo, digamos, que son muy fáciles de que resolvamos en base a la información que hemos recordado en estos minutos. Hablando de la NIC 10, la pregunta es, ¿ajustamos o no ajustamos? Entonces aquí, si me permite nuestro amigo Víctor, moderador, que ustedes puedan participar y yo voy leyendo la interrogante, ¿no? En el caso 1 dice, hay una resolución de un litigio. Una familia inició un juicio contra el Grupo Gloria en septiembre del 2019, debido a que su bebé estuvo al borde de la muerte al ingerir un producto alimenticio para niños. El juez falló poco después de finalizar el año 2019 y condenó a Grupo Gloria a pagar la suma de 100,000. Aquí lo que quiero saber es si ajustamos o no ajustamos. ¿Qué opinan? Si alguien desea participar, colegas. Muy bien, a nuestros colegas que deseen participar, por favor, levanten las manos para darle paso. Bien, tiene una pregunta la colega Silvia Sánchez Castellón. Por favor, tiene Adelante, la palabra, Silvia. Gracias. Adelante, Silvia. Buenas noches. ¿Ajustamos o no ajustamos? Sí, en este caso se tuviera que ajustar. ¿Por qué deberíamos de ajustar, Silvia? Este litigio que tenemos, bueno, ya nos estuviera anticipando, ¿no? Ya sabemos que va a terminar en algo, ya sea positivo o negativo para la empresa, pero ya nos estamos anticipando. Ok, veamos la solución sugerida.
La letra A es de ajustar. Entonces sí tenemos que ajustar porque nos iniciaron la demanda antes del cierre de 2019, en septiembre, y se confirmó poco después del cierre de 2019. Entonces ya teníamos evidencia del asunto que se está confirmando después. Muy bien. Después, si hay algún debate, lo podemos hacer, por favor. En el punto 2, me habla de inversiones en valores. Durante el mes de abril del 2020, se produce una fuerte caída del sector inmobiliario en la bolsa, lo que provoca que nuestra cartera de valores de ese sector, que ascendía a 240.000 a diciembre de 2019, se vea reducida en un 40%. ¿Ajustamos? ¿No ajustamos? Muy bien, tiene la palabra doña Corina González. Corina, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas. Según lo que yo le escuché en el ejemplo anterior que ya estuvimos conversando, cuando son tipo de inversiones no podemos tener constancia de lo que va a pasar. Por tal razón no lo podemos ajustar. Ok, veamos las respuestas sugeridas. No se ajusta. Entonces, ¿qué hay que hacer si no se ajusta? Debe incluirse en nota a los estados financieros, explicando la naturaleza del evento. Bien, vamos al 3. Quiebra de un cliente. Empresa B debe a compañía Z, dólares 300,000, por compras realizadas en octubre de 2020, que debía pagar hasta diciembre de ese año. Después de una declinación constante en sus operaciones, Empresa B declara quiebra en febrero de 2021. ¿Ajustamos? ¿No ajustamos? Bien, tiene la palabra el profesional Marcos López. Bienvenido, Marcos. Buenas noches. Ajustamos, ¿Por qué? porque o sea, ya la empresa después, posterior al cierre, está declarándose en quiebra en 2021. Y Y es había antes de la evidencia, ¿verdad? publicación, claro, antes de la publicación de los estados financieros. Antes del cierre, ya había evidencia de la cuenta por cobrar. Veamos la solución sugerida. Efectivamente, amerita el ajuste. Bien, vamos al punto 4, y 5 y 6, y con eso concluimos. 4. Destrucción de fábrica. En el mes de febrero de 2021, la empresa Z sufre un incendio que destruye la planta industrial que tenía. ¿Cuál es el efecto al 31 de diciembre de 2020 o no hay efecto? ¿Ajustamos o no ajustamos? Tiene la palabra el señor Vitelio Enrique Martínez Domínguez. Vitelio, buenas noches. Vitelio, tienes el micrófono apagado. Muy buenas noches a todo el foro. Sí debe hacerse necesariamente el ajuste porque está incidiendo directamente en los activos de la empresa. Ya. ¿Hay alguna otra opinión? Tiene la ¿Sobre el palabra mismo doña Susana Neira. Buenas noches con todos los colegas. Sí deberíamos ajustar. ¿Por qué? Porque o sea, es la planta de producción, entonces disminuiría también la producción de la empresa. Sí se debería Ya. ajustar. Ok, hay dos Repercute. posiciones en que sí ajustamos. Tal vez una tercera, Víctor. La profesional Miriam Cargua. Yo pienso que Buenas noches, colegas, gracias. Buenas noches. Para mí no se debería ajustar porque la destrucción de la fábrica por un incendio es incierto. No sabemos que eso va a pasar en febrero del siguiente año, pues entonces nuestros balances están ya, ya cerrados a diciembre y que se presentan en marzo, pero en febrero, ¿cómo podemos nosotros estimar una destrucción por un incendio? Esto es un daño incierto, ¿no? Que no se sabe lo que va a pasar. Entonces, no podemos ajustar ni valorar nada de eso. Para mí, no se debe ajustar. Ok, una última más para hacer un empate tal vez.
Tiene la palabra la señorita Miriam Cargua, ya la nombré. Sí, sí, gracias. Muy bien. Tiene la palabra el CPA Fausto Mendoza. A ver, vamos a darle la palabra a la señorita, a la profesional Susana Neira. Fausto, ya mismo voy contigo. Susana Neira. Ya, buenas noches. Recién veo que el balance es al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Pero el incendio es en febrero del 2021. No tiene que ajustar porque ya los balances se cierran al 31 de diciembre. Entonces es un hecho posterior al cierre de balances. Ok. No se debe ajustar. Fausto creo que era el último, por favor. Sí, yo concuerdo con la colega. El accidente sucedió después del cierre del balance, no tiene que afectar al ejercicio anterior, o sea, nadie es adivino. Ok, Entonces, veamos. Perfecto, veamos la solución sugerida. No se debe ajustar y se debe incluir una nota en los estados financieros. Es lógico, estimados colegas, según lo que hemos analizado en la NIC 10, este evento sucedió en febrero de 2021 y en diciembre era imposible tener una predicción de que va a suceder el siniestro. Entonces no había un antecedente previo, como un juicio que se inició el año pasado, por ejemplo. Entonces, por ese sentido, no debería de ajustarse. Obviamente, la pérdida puede ser muy grande, muy significativa. Se debe incluir en nota los estados financieros. Vamos con el 5, sanciones ambientales. En el mes de marzo de 2021, la sociedad R resulta condenada mediante fallo judicial por un delito ecológico denunciado y comunicado a la sociedad R en agosto de 2020 y por el que no se había realizado ningún ajuste contable hasta la fecha. ¿Ajustamos o no? Muy bien, lo invitamos a nuestro colega Rafael López. Rafael. Y aquí yo pienso que no se hace ningún ajuste porque es un evento pues que realmente se desconoce cuál sería el monto de lo que habría que registrar producto de ese fallo ecológico. Ok, una aclaración. No he puesto el monto, pero se supone que le han comunicado el monto. Está ya en juicio. No sé si alguien quiere continuar. Juan Carlos Hernández del Salvador. Juan Carlos, tienes la palabra. El micrófono, Juan Carlos. Perdón, buenas noches a todos, es un gusto verlos nuevamente. En este caso sí se debe de ajustar porque, si bien es cierto, la resolución se emitió en marzo del 2021, pero la compañía ya sabía del suceso en el 2020, por consiguiente tuvo que haber ido amortizando o provisionando una, aunque sea la mejor estimación que el abogado en conjunto con el departamento jurídico pudieron haber evaluado, ¿verdad? Para efectos de dejar, aunque sea la mejor, el resultado de la mejor evaluación en el periodo que corresponde. Ya el periodo siguiente, que fue ya en el 2021, ya solamente el impacto va a ser, el impacto monetario ya va a ser un poco inferior pues a lo que se tuvo que haber hecho en el 2020. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Tal vez alguien más? Bien, le damos la palabra a la profesional Miriam Cargua. Miriam. Gracias, buenas noches. Sí, realmente sí hay que ajustar, porque si bien es cierto, ya hay un juicio de por medio que ya les han dado de conocimiento de la empresa en agosto del 2020. Y claro, ahí ya para hacer un juicio ya se tienen los antecedentes de cuál sería el fallo o el monto aproximado de la denuncia que van a cobrar por la sanción ambiental que la empresa ha sido notificada. Entonces, sí tenemos argumentos para poder hacerla. Ok,
aquí un comentario también. Alguien dirá, oiga, pero usted me está hablando de un juicio que está iniciando en agosto del 2020. Hacerse efectivo y se hace efectivo en marzo. Sí. Para mí Gracias. se debe ajustar. Excelente, se debe ajustar. Sí, quería hacer una aclaración. Alguien puede pensar, pero señor, usted me está hablando de agosto de 2020, ¿y cómo yo voy a saber que en marzo voy a perder? Primero, según la NIC, ya tengo aquí el antecedente. Claro. Y si no quieres esperar a marzo, entre agosto y marzo está diciembre. Y ahí lo que podía haberse hecho es analizar la demanda con el abogado y trabajar con la NIC 37, activos y pasivos contingentes, que probablemente le hubiera dado la pauta de que sí, tal vez habría la necesidad de contabilizar una provisión. Entonces son aspectos, como les digo, las NIC están entrelazadas, ¿no? Pero así como está el ejemplo, la respuesta sugerida es que sí se debería de ajustar por las razones que los colegas han expuesto. Y el último ejercicio dice, informes técnicos. La sociedad ha recibido el 20 de febrero de 2021 un informe solicitado acerca de la valoración de un terreno. Dicho informe determina un deterioro de valor del mismo como consecuencia de un nuevo plan urbanístico aprobado a finales de 2020. ¿Ajustamos? ¿No ajustamos? Bien, tiene la palabra nuestro colega Marvin. Marvin, estaba solicitando tenías la mano alzada. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí, en este caso, pues, no debería haber ajustes, pero justo cuando levanté la mano era por la circunstancia número 5, que como bien expuso, lo quería relacionar con la sesión anterior que nos explicaron la NIC 37, donde los pasivos contingentes, ¿verdad?, eran importantes para la toma de decisión. ¿Qué tal si esa sociedad en el 2020 hubiese tomado decisión de repartir dividendos y resulta que después les tocaba devolver esos dividendos? Eso era una operación que podía hasta tornarse sospechosa para algún punto de vista de los oficiales de cumplimiento, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si van invanando todas las NIC, ¿verdad? Y que son importantes, ¿verdad? Para la toma de decisión. Solamente, gracias. Ok, muchas gracias, Melvin. Aprovechando el comentario de Melvin, de nuestro colega Melvin, ¿qué pasa si hubiéramos distribuido utilidades y hubiera habido una sanción? Entonces ahí nos tenemos que agarrar de la NIC 8, que habla de cambios en políticas, cambios en estimaciones y errores. Entonces podríamos combinarla también con el análisis de la NIC 8 en el supuesto de que se hubieran distribuido utilidades sobre un monto que no era real, ¿no? Porque vino este fallo en el punto 5. Volviendo al punto 6, por favor, ¿cuál sería la opinión? Bien, tenemos la participación de la colega Silvia Sánchez Castellón. Silvia, tienes la palabra. A mi criterio, la verdad, no se realizaría el ajuste, ya que a veces, bueno, en realidad los terrenos siempre tienden a subir, pero como ha habido un caso en Cochabamba, que los terrenos de la parte de la zona de Tiquipaya han tendido a bajar un poco por una crisis ambiental, se podría llamar. Yo pienso que eso no es algo que se pueda predecir, entonces yo pienso que no se realizaría el ajuste. Ya, ¿alguien más? ¿Concluimos? Tenemos al profesional Rogelio Gómez Contreras. Rogelio, tienes la palabra. Sí, buenas noches. No requiere ajuste porque la evidencia proporcionada no ofrece condiciones que exista una cuantificación del evento que va. O sea, es incierta la situación. Ok, a ver, veamos la solución sugerida. Veamos, Carlos, veamos otra participación. Vamos. Para ver su opinión. Doña María Victoria Macías, tiene la palabra. De acuerdo al enunciado del ejercicio, donde nos están dando como un hecho cierto la disminución del terreno, yo creo que se debe de ajustar por la misma certidumbre
queda el ejercicio. El ejercicio, a mi criterio, no me da duda a tener otra insinuación diferente a que ese terreno está disminuyendo de valor, y creo que de acuerdo a lo explicado se debe ajustar. Interesante la participación. Antes de dar la entrada a otro colega, es bueno recalcar el tema de fechas, de si ha habido un antecedente anterior, si esto se podía prever, si hubo evidencia que nos está confirmándose ahora. Hay que hacer un análisis, como hemos hablado al principio, no es a 2 más 2, 4. Aquí tenemos que hacer el análisis y probablemente los colegas discrepen con la solución sugerida, pero demos paso, por favor, a alguien más. Muy bien. LG, tienes la palabra. Sí, muy buenas noches. Quiero poner rapidito un ejemplo que está relacionado con este numeral 6. Había un terreno aquí en El Salvador muy bonito, muy amplio, ¿verdad? Que en su debida oportunidad estaba bien valuado. Pero ¿qué sucedió? Hicieron un proyecto de un paso a desnivel en el cual dicho terreno quedó básicamente para asuntos comerciales no muy atractivo. Entonces, comparando con el número 6, yo entiendo que allí dice que ese plan urbanístico aprobado ya se conocía en el 2020. En pocas palabras, ese terreno ya iba a ser afectado, quiera sí o no, en el 2021. Entonces, por lo tanto, ya se conocían las consecuencias que sobre dicho terreno iba a ser afectado por ese nuevo plan urbanístico. Bueno, espero no equivocarme. Entonces, en virtud de esas valoraciones, considero que la sociedad ya conocía, ya sabía que iba a ser afectado y por lo tanto debió tomar las medidas pertinentes para afrontar eso en el siguiente ejercicio. Muchas gracias. Gracias. Interesante apreciación. Tenemos la convicción en la mayoría de nosotros de que si invertimos en una propiedad como un terreno en un futuro para construir, es una buena inversión. Puedo decir que en el 99% de las veces es una buena inversión. Pero si invertimos en un terreno donde la municipalidad, el municipio, la gobernación, por ejemplo, instalaran una planta recicladora de basura, probablemente nuestro terreno, que tiene una perspectiva de crecimiento muy alta, necesite hacer una desvalorización. O sea, por eso el depende es muy importante y el análisis contextual. Si alguien más puede participar, por favor. Tenemos a la profesional María Guzmán. María, tienes la palabra. Buenas noches, estimado Víctor. Yo pienso que es importante, como manifiesta el señor expositor, pues el colega, que hay que analizar los antecedentes para poder nosotros saber si ajustamos o no ajustamos. Para mi criterio, no deberíamos ajustar. Eso es todo, mi querido. Hay que analizar primero, ¿ya? Gracias, María. Si no hay alguien más. Doña Miriam Cargua, ¿quería hacer alguna ampliación? Sí. Bueno, para mi concepto, sí deberíamos hacer una provisión, porque ya en el 2020 la empresa decide hacer un estudio, un plan urbanístico. Entonces, si ya se tiene ese plan presentado, pues ya se tiene también los informes respectivos de arquitectos, ingenieros, de cómo va a ser valorado ese terreno. Entonces, para mí se debe hacer el ajuste ya. Ok. Gracias. Gracias. Bien, Carlos, tienes la palabra. Ok, veamos la solución sugerida. Se debe ajustar. ¿Por qué? Porque si vemos bien el enunciado, me están confirmando el 20 de febrero de 2021 un informe que la empresa ha solicitado acerca de la valoración del terreno como consecuencia de un nuevo plan
urbanístico que fue aprobado a finales del 2020. O sea, ya hay un antecedente previo al cierre del ejercicio que se estaría confirmando el 20, bueno, podría ser también al revés, ¿no? Puede ser, en este caso, están hablando de un deterioro, pero probablemente en el evalúo podían decir que había que valorar en una magnitud mayor el terreno, ¿verdad? No necesariamente va a ser un deterioro, pero como ya hay un antecedente previo, sí se debería de ajustar. Estimados colegas, es la solución sugerida, muy importante sus apreciaciones, y es nuestra profesión. Creo que nadie tiene la verdad total de su lado, y nuestra profesión siempre entra en debate, siempre consultar entre colegas, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, colegas, con tan agradable motivo se terminó esta pequeña charla. Creo que ahora vienen algunas preguntas adicionales, no sé si estoy en lo correcto, Víctor, yo les agradezco. Así es, por Carlos, su así es. invitación. Muy bien, ahora vamos a la siguiente fase de esta charla. Vamos a las preguntas que deseen formular nuestros colegas para despejar cualquier tipo de duda. Por favor, voy a darles 2 minutos para que ustedes escriban. Mientras eso, voy a intercambiar el tema de las pantallas. Anoten sus consultas, sus dudas. Por favor, Carlos, ¿podemos dejar de compartir la pantalla? Sí, sí, enseguida. Ok. Muchas gracias. Por favor, Carlos, ¿puedes en las reacciones levantar la mano? Ya levanté la mano. Sí, sí, muchas gracias, te agradezco. Ok. Bien, a nuestros colegas que deseen realizarle consultas a nuestro colega, por favor, procedan con sus consultas. A ver, tenemos la palabra del doctor Ángel María Fierro Martínez. Ángel tiene la palabra. Muchas gracias, muy amable. Doctor, estamos hablando prácticamente de que el negocio en marcha, para justificar el negocio en marcha, hay que presentar un plan de negocios. Sucede que tengo la duda si ese plan de negocios se le aplican normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, las propiedades planta de equipo se valorizan, se reconoce, para retomar el caso anterior, se reconoce ese deterioro de un activo, el deterioro de los activos en el plan de negocios. Se utiliza el método de costo amortizado en el plan de negocios. La cartera con pago aplazado se utiliza en el plan de negocios. Los intereses explícitos se manejan de acuerdo a normas internacionales en el plan de negocios. Entonces, resumiendo, mi pregunta es, ¿el plan de negocios se le aplican normas internacionales para llegar a mostrar estados financieros, estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero,
de acuerdo a normas internacionales o no, o simplemente el plan de negocios se maneja sobre unos supuestos económicos de la parte fiscal, solamente la parte fiscal. Quiero que me ayude con eso, doctor. Bien, gracias por la pregunta, colega Fierro. La mayoría, bueno, podemos empezar por la palabra depende. La mayoría de las empresas solo presenta un plan de negocios económico, financiero, tradicional, le llamaremos, donde demuestran las ventas proyectadas, los presupuestos, la capacidad de pago de sus endeudamientos, la posibilidad de captar deuda, pero solamente aquellas empresas, llamémosle grandes, o que tienen inversión extranjera o reportan a casa matriz, se preocupan de que el equipo gerencial que va a preparar el plan de negocio cuente con el apoyo de un profesional que va a asesorar en los requerimientos NIF de la gestión, ¿no? En el caso de una auditoría. Le hablo particularmente del caso de Bolivia. En Bolivia todavía manejamos nuestras normas de contabilidad locales. Obviamente, en ausencia de algún requerimiento, aplicamos las NIF. Pero lo ideal sería que en un plan de negocio, principalmente cuando la empresa tiene alguna duda, su equipo gerencial que inicie el plan de negocio, que prepare el plan de negocio, cuente con el personal capacitado en NIF para aplicar las exigencias que nos hacen las NIF. Más aún si es que en el país X se están aplicando las NIF como marco de referencia de información financiera. En la práctica, lo que se ha visto generalmente es que hay esa deficiencia. Eso es lo que le puedo comentar, doctor Fierro. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy bien. Otro colega que desee hacer alguna pregunta, ahora que tenemos acá al profesional Carlos Coronel, relacionada a su trabajo, que tenga alguna incertidumbre. Bien, tenemos al colega Romero Andrade. Romero, por favor, puede realizar su consulta. Bien, muy buenas noches, magistro. Buenas noches, ingeniero Carlos. Una consultita sobre el caso del ejemplo que puso ahora último. Si en caso que la empresa no hubiera solicitado la valoración del activo, como fue el terreno, ¿repercutiera algún fallo o algún fallo o una afectación en el estado financiero? Ok, aquí hay dos aspectos. Si la empresa aplica NIF y aplica el método de revaluación, cada año debería de revalorizar los activos. Si no aplica NIF y no tiene el informe, no tiene evidencia para hacer el ajuste el 31 de diciembre. Entonces hay que hacer dos escenarios. Si aplica NIF y aplica el método de revaluación de activos, esa revaluación tiene que ser anual. Entonces, automáticamente al siguiente año haría el ajuste. Y si no aplica NIF y no tiene el informe, no debería de haber evidencia o no tendría informe para hacer el ajuste. Esa sería la respuesta. Andrés Romero, ¿verdad? Sí, y si en ese caso sería, por ejemplo, por parte de la empresa, se haya dado cuenta durante 5 años después de que haya habido una valoración en el terreno que le beneficie, ¿se repercutieran los estados financieros sobre los 5 años anteriores? ¿O cómo sería? Habría que ver ahí la NIC 8. Si fue un error de evaluación, si fue una estimación o un cambio de política, vámonos porque fue un error de evaluación. Sí debería de, la NIC 8 dice que los errores se ajustan retrospectivamente. Como una colega nos manifestó, hay que hacer el análisis contextual completo para llegar a la solución. Pero de seguro, colega Romero, alguna NIF nos va a ayudar. Okay, muchísimas gracias. Gracias. Bien, tenemos una consulta por parte de la colega, la CPA Corina González. Corina, tiene la palabra. Gracias.
Víctor, ingeniero, por favor, una consulta que yo le quiero hacer es laboral. ¿Qué pasa con una empresa que ya va para 3 años que estamos teniendo pérdidas? Le hablo esto por lo que usted comentaba sobre el negocio en marcha. ¿Qué sería ahí? Ya yo no estaría en negocio en marcha. Yo igual tengo ventas, pero desgraciadamente este año íbamos a tratar en lo posible, teníamos la proyección en mejorar ventas, pero vino la pandemia y no nos fue posible. Entonces, un año más tuvimos pérdida. Recién nos estamos levantando en este 2021, pero ya que estamos como que en cierre, estoy teniendo una pérdida menor, pero igual voy a quedar en pérdida. Ya serían 3 años consecutivos que voy a estar en pérdida. Yo sé que la ley tributaria me dice que hasta 5 años, pero yo estoy ahí preocupada porque, o sea, como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya 3 años en pérdida, yo no sé, ya no estaría en un negocio en marcha o qué debo de hacer. Bueno, dos perspectivas. Primero, la perspectiva empresarial. ¿Cómo, olvidándose de la contabilidad, cómo usted ve su negocio como empresaria? ¿Va a atender, fuera de la contabilidad, las perspectivas económicas, digamos, el control, entre comillas, de COVID? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Qué servicio da? Su servicio no va a pasar de moda, simplemente está golpeado temporalmente por COVID. ¿Se puede esperar rendimientos reales de su negocio? Es una decisión empresarial. Sí, continúo o cierro. Desde el punto de vista contable, no sé si usted es de El Salvador o de Ecuador, debe tener un código de comercio. El código de comercio es el que da las pautas, por ejemplo, cuando una empresa está en quiebra técnica. ¿Y eso qué implica? Que dentro del patrimonio estén acumulándose pérdidas acumuladas. Acá en Bolivia, una empresa entra en quiebra técnica cuando la suma de sus pérdidas acumuladas más sus reservas patrimoniales superan la mitad del capital. Ahí ya tienes que declararte en quiebra técnica. No obstante, independientemente de ese aspecto, y eso tendría que ver usted si la pérdida acumulada está llegando más las reservas a la mitad del capital o qué dirá el Código de Comercio de su país, no obstante, tiene que unir la perspectiva empresarial y si puede todavía mantener a flote la empresa y recuperarse de aquí a 1 o 2 años. También hay que considerar las disposiciones legales de cada país. Los gobiernos de cada país han hecho algunas flexibilizaciones en sus propias normativas para darle un aire de respiro, un descanso a ciertos tipos de negocios que han sido más golpeados por COVID-19. Y desde el punto de la norma internacional de contabilidad 1, referencia a la NIC 10, hablando de empresa en marcha, si usted hace una evaluación y ve que hay problemas, tiene las dudas sobre la continuidad, lo único que tiene que hacer es reflejar eso en nota a los estados financieros, si es que no vulnera ninguna ley del Código de Comercio, digamos, ¿no? Usted refleja el aspecto en la nota a los estados financieros y puede continuar en el desarrollo de su negocio si es que desde el punto de vista empresarial considera usted que le va a ir mejor. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Han sido los comentarios del CPC Carlos Coronel. Ahora le vamos a dar la palabra a la CPC, la señora Malena Márquez Pinto, de Bolivia, para realizar los agradecimientos a nuestro profesional invitado. Muy buenas noches. Un saludo desde Camiri, la ciudad petrolera de Bolivia. Agradecer a Carlos Coronel por el desprendimiento, por habernos dedicado un poco de su tiempo para conocer sobre esta norma. Carlos, muchas gracias y agradecer a cada uno de ustedes su presencia. Asimismo, enviar un abrazo fraternal a todos los contadores del Ecuador. Se apagó, Malena, tu micrófono. Se desconectó. ¿Escucharon las felicitaciones? No. Quiero felicitar a todos los... Felicitar a todos los contadores de Ecuador porque esta semana están de aniversario
Realmente ha sido muy grato conocer a muchos contadores ecuatorianos y también agradecer la presencia de todos los participantes y esperarlos para el día de mañana, que se viene con Alfredo Chávez sobre instrumentos financieros. Un abrazo. Con las palabras de doña Malena Márquez Pinto. Muchas gracias, Malena. Carlos, uniéndome al agradecimiento de doña Malena, desde acá, desde todos desde Ecuador y por parte de los otros países latinoamericanos que están participando en esta charla, te agradecemos tu participación valiosa, esas enseñanzas que nos ha brindado el día de hoy. Carlos, muchas gracias. Tienes 2 minutos para emitir tu comentario. Gracias nuevamente, Víctor. Te estoy conociendo ahora. Un abrazo muy grande a todos los contadores públicos ecuatorianos. Me llega información de la Semana del Contador Ecuatoriano. Muchas felicidades. Agradecerle a Malena por la inquietud y agradecerles por la invitación. A todos ustedes, colegas ecuatorianos y de otros países de Sudamérica, desearle mucho éxito, mucha salud, y todo el cariño de sus familias, que estén todos muy sanos y cuidémonos del COVID. Un abrazo a la distancia y muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted por la participación. Bien, algo que te comento rápidamente para darle la palabra a nuestro colega, el CPA Fausto Mendoza. Tenemos colegas de El Salvador, de Colombia, de Nicaragua, de Venezuela, que están participando en esta charla. A todos ustedes, muchas gracias por participar. Todavía no terminamos. Viene ahora la reflexión final por parte del CPA Fausto Mendoza. Fausto, bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias, colegas. Como conclusiones de la brillante exposición de Carlos Coronel, solamente me queda decir que lo importante de la norma es saber determinar cuándo ajusto y cuándo no, en base al análisis que se pueda hacer de los elementos de juicio que nos presenten la contabilidad y la información financiera. Vale también reflexionar que los ajustes que se deban hacer a los estados financieros del ejercicio anterior, producto de circunstancias posteriores al cierre, se los debe efectuar independientemente de que este ajuste afecte a cuestiones tributarias. Por ejemplo, si estamos analizando que uno de nuestros clientes quebró y ya teníamos la evidencia analizada de que iba a quebrar y no hicimos una adecuada provisión para cuentas incobrables, porque nos basamos en lo que dice nuestra ley tributaria de que solo podemos provisionar el 1% de la cartera generada durante el ejercicio económico, estaríamos cometiendo un error. Nosotros, las NIF, la norma nos envía a que ajustemos el valor que consideremos incobrable, aun cuando nos vayamos en contra de los aspectos tributarios. Yo siempre recalco esto porque en nuestro país, Ecuador, la gran mayoría de contadores, de colegas contadores, siempre tienen en mente el efecto tributario que pueda haber en nuestros estados financieros si yo realizo un ajuste. Entonces, siempre recalco que lo uno es contabilidad, lo otro es tributación. En lo que no estemos de acuerdo el uno con el otro, utilizamos la conciliación tributaria. Luego tenemos que esta norma lo que nos quiere dar es el presentar, como todas las normas, el presentar nuestros estados financieros razonablemente y sin que contenga margen de errores u omisiones que afecten la lectura de estos estados financieros.
Le agradezco al colega Carlos Coronel por su brillante exposición y a todos los colegas de Bolivia, de El Salvador, de Colombia y a los de Ecuador. Y a ti, Víctor, por haberme dado la oportunidad de hacer un poco de reflexión con respecto a esta norma. Muy bien, a los colegas participantes les comento que el CPA Fausto Guillermo Mendoza se va a sumar al programa y va a realizar las reflexiones finales con esa experiencia que él tiene. En esta noche felicito por esa participación activa que no beneficia al quien habla ni tampoco beneficia a nuestro invitado, el CPC Carlos Coronel, o al profesional Fausto Mendoza. Beneficia a la profesión, los beneficia a ustedes. Porque si nosotros no preguntamos, si nosotros no participamos con nuestros comentarios, con nuestro alcance, con nuestras ideas, ¿qué pasa? Estos foros se vuelven apagados, se vuelven oscuros, se vuelven grises, y los expositores piensan que a lo mejor no les interesa a ustedes la charla. Es por ello que sigan con ese entusiasmo. He visto a todos estos colegas de Bolivia que preguntaron, a colegas de aquí de Ecuador que también estuvieron preguntando, a colegas de El Salvador, al colega de Colombia, que en esta noche los vi muy activos con sus preguntas, con sus comentarios. Asimismo, ustedes pueden hacer un alcance como lo está haciendo el CPA Fausto Mendoza. Pueden realizar sus comentarios. Recuerden algo. Los invitados no lo saben todo. Los invitados no lo saben todo, no tienen esa varita mágica, pero ellos con su experiencia tratan de orientarnos, tratan de comunicarnos, tratan de enseñarnos. Ahora, si usted tiene un excelente caso, algo que desea agregar que de repente a nuestro excelente expositor del día de hoy se obvió por algún motivo, por alguna situación, o erró en alguna cuestión, hágala. No ahora que ya estamos por irnos, sino en las próximas charlas. Participe. Gracias, Fausto. Gracias, Carlos. A todos ustedes a la distancia, un fuerte abrazo. Nos despedimos. Que tengan una excelente noche. Bye, bye. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buena la charla. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, El Salvador. Buenas noches a todos desde Bolivia. Chao. Buenas noches, gracias. Desde Colombia. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Noches, saludos gracias. a todos. Gracias. Muy bien. Gracias. Excelente noche a todos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.